Bueno, amigos, ahí estaban entrevistando a Alberto Salazar, amigos. Y bueno, recuerden que la ABC, la cadena ABC, iba a transmitir en vivo ese maratón, amigos. Y bueno, estaban esperando ahí que Alberto Salazar tuviera una gran competencia. Bueno, estaba diciendo que el maratón no es una cosa segura y bueno, es algo impredecible, pero trataría de hacer una gran competencia. Ahí estaba otro de los favoritos, Rob Di Castella. A mí me encantaba este corredor, verlo correr a Rob Di Castella era todo un espectáculo, amigos. El australiano, un corredor muy potente, muy fuerte, campeón mundial de maratón en Helsinki 83. Así que, bueno, ahí posteriormente, amigos, estaba muy fuerte este Robert Di Castella. Esto era antes del campeonato mundial, fue en abril. Y bueno, él entrenaba bajo las órdenes de Pat Clohessy, su entrenador. Tenía un programa de entrenamiento con base a 10 días, o sea, repetía el mismo ciclo cada 10 días, amigos. O sea, eran 10 días de entrenamiento, lo repetía. Le llamaba entrenamiento complejo. Y bueno, es muy potente. Bueno, vámonos a las acciones, amigos. Vámonos a las acciones del maratón de Rotterdam 1983. Escenas aquí exclusivas de Martes de Fondo de Maratón TV para todos ustedes, amigos. Vamos a ver rápidamente. Tenemos una toma ahí de altidad. Ahí está Alberto Salazar con el número 1. Trae el número 1, bueno, porque tiene el tiempo más. Ahí tenemos a Rodolfo Gómez de México. Número 4, Rodolfo Gómez, excelente. Número 8, ahí estaba John Graham de Gran Bretaña. Número 2, Robert Di Castella, el australiano potente. Atrás viene José Gómez, también de México. José Gómez Cervantes. Allá a la derecha viene Cor Lambrecht, el corredor también de Holanda o de Países Bajos. Y atrás agazapado viene también por ahí Carlos López. En este momento al frente John Graham. En segundo Rob Di Castella de Australia. Y en tercero Alberto Salazar. Ahí lo tenemos, amigos. Alberto Salazar corriendo con su uniforme de Athletics West. Vámonos más adelante. En este momento hemos pasado los 10 kilómetros. Ahí también viene Armand Parmentier vía satélite desde Holanda, transmitiendo en vivo para la gente de Estados Unidos. Ahí estaba Rodolfo Gómez al frente y José Gómez, dos mexicanos pegados en la parte frontal. Ahí tenemos a la izquierda Rob Di Castella, a la derecha John Graham, Alberto Salazar, Rodolfo Gómez y José Gómez de México, los últimos dos ahí. Y tenemos a Carlos López, no lo mencionaban a Carlos López, ahí lo tenemos a la izquierda, muy tranquilo Carlos López. Recuerden que él había sido, amigos, medallista de plata en los 10,000 en Montreal 76. Y bueno, ya posteriormente, amigos, recuerden que él también había ganado el campeonato mundial de cross country en varias ocasiones. Tenía la segunda mejor marca mundial en los 10,000 metros. Está el de Fernando Mamede. Era un corredorazo, amigos. Ahí está Rodolfo Gómez de México. Ahí lo tenemos. El número 4, Armand Parmentier de Bélgica. Ahí lo tenemos. Tenemos ahí a Carlos López. Ahí no alcanzo a ver el número. Ese que es el 6. Tenemos ahí de rojo a Alberto Salazar. Rodolfo Gómez en la parte posterior. Al frente sigue el británico John Graham, número 8, y el número 2, Robert Di Castella, como les digo, un corredor muy potente, el australiano. Ya había ganado en 1981 el maratón de Fukuoka con un tiempazo que posteriormente sería récord mundial. Este Robert Di Castella corriendo 2:08:18, así que eran los primeros allá a principios de los 80, amigos, que se podía correr 2:08. Ahí tenemos a Di Castella, potente este corredor. Tenía unas piernas muy gruesas, decía que era su almacenaje de energía, decía Robert Di Castella. A mí me encantaba verlo. Este competidor ganó el maratón de Boston después en el 86 con un tiempo de 2:07:50, que fue récord muchos años. Alberto Salazar en tercero, Rodolfo y José Gómez en la parte posterior. Tenemos a Rodolfo Gómez, tenemos a Carlos López, tenemos a Armand Parmentier y también a Cor Lambrecht, el corredor de Holanda. Ahora Países Bajos. Seguimos avanzando, amigos, seguimos avanzando en la competencia. Es un resumen de lo que es la carrera legendaria, el maratón de Rotterdam del año 1983. Escenas que solamente verás aquí en Martes de Fondo de Maratón TV 1983, amigos. Qué recuerdos, amigos, qué recuerdos. Ahí estaba John Graham, un corredor muy potente que
Varias veces se le vio correr el maratón de Nueva York de manera excelente. Robert Di Castella también, Carlos López y Alberto Salazar eran los 4 competidores a seguir. La gente en Estados Unidos de Norteamérica siguiendo la competencia en vivo, amigos, cortesía de la ABC. Algunas fallas de origen. Ahí tenemos a José Gómez con el uniforme rojo y Rodolfo Gómez, los dos mexicanos, amigos. Rodolfo Gómez Orozco, que fue un gran corredor y que bueno, quedó sexto en el maratón de Moscú olímpico en 1980, y José Gómez Cervantes, ahí lo tenemos también en su momento, tremendo corredor. Seguimos avanzando, vámonos más adelante, solamente quedan 4 atletas. Robert Di Castella al frente, Rodolfo Gómez en segundo, en tercero Carlos López, se está quedando Alberto Salazar. Se encienden las alarmas, atención, el favorito por quien se cambió el horario del maratón, se está quedando Alberto Salazar, no ha podido, tal parece que le está llegando una crisis en este momento, y bueno, se están alejando 3 atletas. Ahí tenemos a Carlos López, corredorazo de pista, corredorazo de cross country, y después sería un tremendo maratonista, y Rodolfo Gómez ahí al centro, uniforme rojo, y tenemos a Robert Di Castella, el australiano, jalando con todo en este maratón de Rotterdam de 1983. Muchas bicicletas ahí, amigos, siguiendo el recorrido de esta competencia. Y bueno, teníamos allá a Carlos López, una toma aérea para ver a los líderes, y vean la cantidad de bicicletas que iban del lado derecho, amigos, siguiendo el recorrido. Siempre Rotterdam ha tenido, amigos, escenarios espectaculares, ruta escénica muy bonita, y creo uno de los maratones en su momento más rápidos. En aquel entonces era de los más rápidos del mundo, el maratón de Rotterdam. Todo el mundo quería ir a correr a Rotterdam para poder hacer marca personal en el maratón. Robert Di Castella, el australiano, muy potente, parece que va en perfecto control, está empezando a incrementar el ritmo. Los ciclistas no quieren perderse nada. El australiano Di Castella, en segundo Carlos López, se está quedando Rodolfo Gómez de México, está teniendo problemas. También se ha quedado Alberto Salazar, y atrás viene también Armand Parmentier, el corredor de Bélgica. Ha perdido contacto Rodolfo Gómez en la parte final, amigos. Estamos en los últimos metros, estamos a punto de llegar al kilómetro 39, así que se ha quedado Rodolfo Gómez. En este momento solamente queda a la izquierda Carlos López, el portugués, y a la derecha tenemos a Robert Di Castella, el australiano, potente, con un tranco excelente, y bueno, un tremendo corredor este Robert Di Castella, amigos, excelente. Bueno, ganador de muchos maratones a nivel internacional en su momento, entre ellos el maratón de Boston, fue segundo el maratón de Nueva York, fue campeón mundial en Helsinki en su momento. Y bueno, pero aquí lo teníamos en 1983, y en este momento teníamos a la izquierda uno de los mejores corredores de pista, Carlos López, el portugués, y a la derecha teníamos uno de los mejores maratonistas del mundo, que era Robert Di Castella. La gente se preguntaba quién va a ganar. A la izquierda López, a la derecha Di Castella. Estamos en 1983, la gente decía la velocidad de López va a ser fundamental en la parte final. El cronómetro marca 2:06, 2:06:57, 2:06:58. Recuerden que esta época, amigos, se corrían 2:08 más o menos en su momento. Y bueno, 2:07:6, 2:07:7. Era ahí el tremendo remate, un pistero como Carlos López contra un maratonista nato como Robert Di Castella. La potencia y la fuerza de Di Castella, el australiano, contra la velocidad de pista de Carlos López, el portugués. Y sabiendo Robert Di Castella que no tenía la velocidad de Carlos López, Robert Di Castella empieza a incrementar el ritmo cuando van 2:07:32. Va a agarrar el remate largo, amigos. El mejor, la marca mundial era 2:08:13. Era el récord en su momento, 2:08:13, que había impuesto ahí Alberto Salazar en su momento en Nueva York. Y bueno, en este momento Robert Di Castella dice vámonos. En este momento, cuando van 2:07:54 y lanza un ataque feroz en los últimos metros, ahí viene
a este Carlos López, el portugués, tratando de acercarse. Ahí viene la escena. Al frente, Robert Di Castella. En segundo tenemos a Carlos López, el portugués. El australiano sabe que no tiene la velocidad de López, por eso está agarrando un remate larguísimo. Sabe que con su potencia física lo puede vencer. 2.8.20, 2.8.21. Es Di Castella. Es Robert Di Castella, el australiano, sorprendiendo a propios extraños. Al frente, Robert Di Castella, va a ser el ganador, el australiano, sorprendiendo a propios y extraños, ganando en 2.8.36, 2.8.37 oficialmente, y en segundo llegando Carlos López. La gente no da crédito, uno de los tiempos más rápidos que se hayan registrado jamás. Ahí viene llegando Rodolfo Gómez, que también vencería a Alberto Salazar. Rodolfo Gómez estaba venciendo a Alberto Salazar, y campeón del maratón de Rotterdam y favorito para ganar la medalla de oro al año siguiente, Robert Di Castella de Australia, tremendo competidor, rematando con mucha potencia física, ha vencido. Está llegando Rodolfo Gómez en este momento, llegando Gómez en 2.9.25, 2.9.25 de manera extraoficial, Rodolfo Gómez en tercero, así que Carlos López, el portugués, en segundo. Y bueno, amigos, ahí estaba llegando Armand Parmentier, el corredor de Bélgica, estaba llegando en cuarto lugar, y mandarían hasta la quinta posición a Alberto Salazar, amigos. Mandarían hasta la quinta posición a Alberto Salazar en este maratón de Rotterdam. Después en la entrevista andaba muy molesto, no quería dar la entrevista. Él decía que lo habían vencido y a él no le gustaba perder, amigos, llegando en 2.10.08, uno de los tiempos más lentos. Y bueno, después decía que estudios que le hicieron demostró que tenía algunas deficiencias de hierro. Y bueno, ahí está el tiempo: 2.8.37 Di Castella, 2.8.39 López, Rodolfo Gómez 2.9.25, Parmentier 2.9.57 y Alberto Salazar 2.10.08, amigos.